Ahora, una vez nosotros ya llenamos todo esto, ¿ok? Nos vamos a ir a la parte de la clasificación. ¿Qué vamos a encontrar nosotros allí? Todo un cuadrito, ¿verdad? De digamos, los límites que vamos a encontrar en la puntuación, ¿sí? Yo voy a encontrar algo que se llama mucho menos que los demás, menos que los demás, igual que los demás, más que los demás y mucho más que los demás. Esto nos va a permitir es poder identificar si el niño está dentro de lo esperado para su rango de edad, ¿ok? Según las desviaciones estándares que consigamos dentro de de este sistema. Si ustedes ven en la parte de arriba está la campanita de Gauss, que es la medida estadística, ¿ok? En el medio encontramos la media, entonces en el medio aparece como los demás. Eso quiere decir que la mayor cantidad de niños que se utilizaron para poder generar este estudio, este cuestionario, está dentro de esos puntajes que vamos a colocar, ¿ok? Y es lo esperado para la edad. Si yo ya comienzo a irme a más que los demás o menos que los demás, me encuentro que hay menos niños que tienen esos puntajes. Entonces ya ahí no están dentro de la norma, o sea, no están dentro de lo esperado, ¿sí? Tengo también una parte, entonces ahí me indica búsqueda, evitación, sensibilidad, registro, está la parte de sensoriales y conductuales, eso del cuestionario para padres. Al ladito tienen la puntuación directa. Entonces, ahí les aparece un slash, un numerito. ¿Qué vamos a hacer ahí? Ahí nosotros vamos a colocar ese total de los cuadritos que ya nosotros sacamos. En el cuadrito de búsqueda, nosotros tuvimos que hacer nuestro total y lo vamos a poner allí. ¿Ok? Lo vamos a escribir allí. Y así sucesivamente con los otros ítems que aparecen. En el lado de los profesores, en el escolar, perdón, aparecen todos los cuadritos, la búsqueda, habitación, sensibilidad, registro, auditivo, visual, táctil, movimiento conductual y los factores escolares. Al ladito está la puntuación directa y allí al ladito nosotros vamos a escribir cuánto sacó ese niño o esa persona en esos cuadritos, ¿ok? Ese total. Arianis, pero una pregunta. Por Ajá. ejemplo, si yo en el primer, yo estoy haciendo el escolar, ¿verdad? Si en buscador me sale 15 sobre 40, Ajá. significa que estoy en el rango como los demás, 9 a 21. Déjame, porque aquí esto no me deja mirar. Sí, exacto, ya eso lo iba a explicar, ya eso lo iba a explicar No porque calza exactamente con, digamos, el rango que uno tiene, ¿no? Pero entra dentro de un rango mayor, o sea, sí lo entiendo. exactamente, sí, ya iba a explicarles eso, porque como quería ir por parte, porque ya esa puntuación que a nosotros nos dio, perdón, la vamos a colocar justo en esos rangos que nos aparecen ahí al ladito, ¿ok? No, lo que pasa es que creo que, por favor, escríbanme si voy rápido, si van entendiendo o no, para poder em, explicarles a todos, pero efectivamente, yo después de que coloco la puntuación directa que me dio de cada uno de los cuadritos, ¿sí? Yo voy a irme a la parte más derecha en donde, por ejemplo, ella me dice, buscador, a mí me dio 15 de 40, pero 15 está dentro del rango de como los demás. Entonces yo puedo colocarlo allí, puedo ponerle el 15 o puedo encerrar en un círculo que allí es donde está esa persona. ¿Ok? Digamos que en el de habitación a mí me dio 55. Yo me voy a la parte más derecha, entonces yo veo que 55 está dentro del rango de mucho más que los demás porque está entre 32 y 60. Y así yo voy a ir colocando. Déjame ver que alguien escribió acá. La puntuación que nos sale lo ponemos donde dice rango de percentil. Al ladito, o sea, sí lo pueden colocar allí, pero
bueno, por ejemplo, cuando yo lo he aplicado, lo pongo como justamente al ladito de ese número que nos aparece, que es el final, ¿ya? Pero lo pueden poner al ladito, o sea, ya ahí depende mucho de cómo ustedes lo entiendan. Ok, entonces, em, yo voy a ir haciendo eso, ¿ok? Entonces voy a ir colocando que si el niño, el puntaje de acuerdo a esos rangos, entonces, mucho menos que los demás, está entre 0, 2, 5. Ustedes van a ver allí. Incluso en el escolar, si te fijas, hay en el último factor escolar 4 hay como 2 puntitos en mucho menos que los demás y es porque no aplican esa parte, sino que se toma en cuenta es desde el menos que los demás, en esta partecita acá. Y en el de padres, ¿ok? Em, es igualito. Fíjense que ahí el rango es más grande porque es un cuestionario un poco más breve, es más generalizado para que puedan comprenderlo, pero es igualito. Ustedes van y dicen, ok, bueno, a mi niño le dio en sensibilidad, le dio 10. Ah, bueno, yo voy a ir a buscar 10. Ah, mira, 10 está como los demás. Eso quiere decir que está dentro de la media. O sea, su percepción o su sensibilidad está como los demás. Y cuando yo tengo ese resultado, ese de que está como los demás, es que me encuentro en un rango esperado para mi edad. ¿Ok? Ya, entonces no sé si ya todos llegaron ahí, si ya colocaron todos sus circulitos para poder interpretar ahora eso, porque no solamente quedarnos con eso, sino interpretarlo. Si, por ejemplo, a mí me da, vamos a ver, yo les voy a decir, me da la puntuación que le está dando Alejandra, el 15 en buscador, entonces 15 está como los demás. ¿Qué quiere decir eso? Que está dentro de la media, está dentro de lo esperado. A ver, ya, me escribieron por acá para mostrarme los resultados. A ver, ok, ya voy a mirar lo que me escribieron por acá, ¿no? Pero entonces resulta que no es un niño buscador, ¿ok? Porque está dentro de lo esperado, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaría si a mí me sale en búsqueda que el niño está en 38? No, bueno, sí, que está en 38. Yo tengo que colocarlo en el rango de mucho más que los demás, ¿verdad? O sea, que ya está a 2 desviaciones estándar más, que la media. Entonces, ¿cómo lo puedo traducir? Si un niño busca más que los demás o mucho más que los demás. O sea, sería un niño bastante activo, me imagino, ¿no? Un niño que Sería está un niño, buscando. sería un niño buscador. ¿Se acuerdan que la semana pasada lo vimos? Buscador de sensaciones. ¿Ok? Acá en lo que me enviaron, aquí le salió, este es de un papi, de una mamita, le apareció que en el primer ítem el niño llenó 21. 21 está dentro del rango más que los demás. Entonces es un niño que busca sensaciones, es un niño que está más movido, que está más inquieto, ¿ok? Si por el contrario me diera para el otro extremo, que es mucho menos que los demás, más bien vamos a encontrar un niño que, ¿se acuerdan que les hablaba del nivel de alerta bajo, que es muy pasivo? Entonces igual esa pasividad tampoco es normal, porque no está dentro de la norma de un niño de esas edades, ¿sí? Déjenme compartir otro de los puntajes que me mandó por acá esta mamita. Ok, en el de evitación le dio 29. Acá le aparece a ella en mucho más que los demás. Ok, entonces, ¿qué pasa si un niño evita sensaciones? ¿A qué se traduce eso? Que no le gustan esas sensaciones. El de evitación es un niño que le gusta explorar. O en el anterior, perdón que no había visto esa pregunta.
O sea, por ejemplo, en el anterior, en donde era un buscador más que los demás, sí, efectivamente sí, es un niño que va a estar explorando mucho, es ese típico que se mueve, que se levanta, que corre, que pone las manos en el piso, que toca y toca y puede meterse cosas a la boca, es un buscador, todas esas sensaciones las busca, las busca, las busca. Ahora, si en evitación evita más que los demás, allí puede ser que él esté evitando cosas que le molestan. Podemos tener hiperrespuestas. ¿Ok? Recuerden toda esa parte que les di la semana pasada de las alteraciones del procesamiento sensorial. Si yo tengo un niño que en sensitivo, que allí es de las hiperrespuestas igual, eh, me da también mucho más que los demás, me sigue confirmando el punto de hipersensibilidades. ¿Ok? Ahora, este, si nos vamos al de profesores, al escolar, perdón, déjenme mover esto para acá para poder mirar más cómoda. Ya. Eh, igualito, ¿ok? La idea es ir, entonces, por ejemplo, tenemos auditivo, vámonos con esa parte de de los sentidos. En el auditivo, no sé si Alejandra me puedes compartir un poquito qué te dio, qué puntaje te dio. Ajá, yo tengo ahí 14, 14, te da justo, 16. Ajá, todo me da como los demás, o sea, tengo 14, 16, 14, 19 y 42. O sea, todo es el promedio, pero al final conductual tengo 42, que es mucho más que los demás. O sea, yo claro, lo hice pensando en alguien. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿qué significaría eso? Que las conductas de esta persona, en este caso me salió alto en sensibilidad ajá, y alto en evitación. Entonces, que las conductas responden a esto, a una hipersensibilidad y a que hay ciertas entradas sensoriales que le molestan. Entonces, eso va a afectar, como decías, la hiperreacción y se va a demostrar en la conducta, ¿no? Quizás exactamente. o sea, cosas abruptas, de repente un tono no tan Gris. agradable a momentos. Exactamente, sí, porque Mm, en lo diferente que tiene el cuestionario escolar es que justamente nos hace valorar también esas explosiones conductuales y cómo se relacionan con estos sistemas y estas respuestas sensoriales, ¿ok? mm, Entonces mm, fíjate que sí, esa conducta que a ti te está dando, que todo está por encima de lo que debería, es porque esa persona, niño, no sé quién es, más bien está en un estado de estrés constante, porque entonces le molestan un montón de cosas, entonces siempre está así como Grinch, ya. ex- Eh, sí. entonces sí, a eso responde, ¿ok? Mm. Em, la interpretación, déjame acá. Ay, me fui. Ah, no, acá está, bueno, acá está un poco los conceptos de qué significa buscador, evitación, sensibilidad, registro, a qué se refieren los factores escolares, ¿ok? Esta parte sí es importante que se les explique un poquito. Y aquí ¿cómo puedo tener el material que usted envió la semana pasada? Sí, ya está grabado, está guardado. Solamente tengo que crear el link para poder compartirles el link y que ustedes puedan ver la grabación, ¿sí? La sesión completa. Eh, ¿Se podría decir que la conducta es el reflejo que ocasiona la parte sensorial? Sí, muchas veces sí. De igual forma, yo la semana pasada aclaraba que tampoco todo es sensorial. ¿Ok? Pero para eso están estos cuestionarios, que nos ayudan a determinar si es solamente conductual o no, porque por ejemplo, lo que Alejandra nos decía, a ella le pudo haber dado todo en la parte normal, en la parte esperada, pero de repente la conducta le da por encima y ya ahí es cuando no cuadra ningún aspecto sensorial con la conducta, porque tú dices, pero ya va, o sea, si todo me dio dentro de lo esperado, ¿por qué la conducta me sale por encima? Entonces pueden que ahí ya no hayan aspectos sensoriales que trabajar, sino ya entonces, bueno, veamos con psicología, veamos qué pasa con el trato en casa, el manejo en la casa, o sea, veamos otros aspectos, ¿sí? Para eso es importante aplicar estas cositas. Las definiciones de los factores escolares. Factor escolar uno refleja la necesidad de ayudas externas que tiene el alumno para participar en el aprendizaje. El factor 2, conciencia de atención del alumno en el entorno de aprendizaje. El factor 3, la tolerancia del alumno en el entorno de aprendizaje. Y el factor 4,
la disposición a aprender que tiene el alumno en en el entorno de aprendizaje. Ahí Alejandra también, o todos los que llenaron este cuestionario, pueden ver cómo les dio, cómo les dieron esos factores para poder determinar en qué punto está el niño. O sea, porque puede ser que el niño necesita más ayudas externas que el resto o tiene menos conciencia y atención que el resto, ¿ok? Para que ya esto igual queda para la próxima sesión, que ya es la última, pues todas estas ayudas, todas estas estrategias que podemos aplicar dentro de nuestros salones y que también nos sirven en la casa. Bien. Eh, Ah, ese sí no lo entendí, yo no lo leí, o sea, no lo llené porque ¿dónde veo eso del factor? Eso no entendí. en el cuestionario, en donde Ah, al primerito, en la primera exacto, pregunta. Ya, exacto. ya, O sea, ya. recuerden que tengo el cuestionario, están todas las conductas y en mi lado izquierdo lo primero que me aparece son los factores escolares. Luego está los cuadrantes y de ahí están los ítems. Entonces yo voy leyendo porque en esta parte escolar esos factores lo que me van a determinar es ahora qué ayudas necesita, si el niño necesita ayuda, si tiene tolerancia, si tiene disposición para aprender o no y cómo está la atención, ¿ok? Porque esos son ya elementos específicos dentro del aula. Ay, ya, ok, ok. Y bueno, me había saltado la interpretación, pero esta es la interpretación, ¿ok? No sé si tienen dudas de cómo interpretarlo. Ahora, cuando yo escribo un perfil sensorial, yo pongo, Juanito presenta un perfil de hiperrespuestas táctiles, por ejemplo, con un bajo registro vestibular. Pero eso yo lo estoy inventando ahorita de cualquier cosa, pero ustedes tienen sus respuestas en ese cuestionario. Porque ustedes pueden colocar, por ejemplo, el papito que llenó el cuestionario, puede colocar que su niño tiene un perfil, por ejemplo, acá de hiperrespuestas porque evita sensaciones, ¿sí? Y impacta directamente en en la conducta, porque esta mamá que llenó el cuestionario, en la parte conductual le salió 61, o sea, más, mucho más que los demás, ¿ok? Entonces yo voy colocando ese perfil que me da de acuerdo a esos resultados. Si es buscador, si es hiperresponsivo, si evita las sensaciones. Y en la parte escolar lo chévere es que después de que yo coloco esto, este perfil sensorial, yo puedo colocar según ese factor escolar qué más necesita. Necesita ayudas externas, necesita ayuda en la conciencia, en la atención escolar o tiene dificultades para el aprendizaje, ese tipo de cosas. No sé si a alguien le gustaría como redactar un poquito cómo le quedaría ese parrafito y compartirlo. O igual si hay alguna duda, por favor me la pueden dejar para poderles responder. Antes de culminar, que ya nos queda poquito. Y nada, esta antes de responder más preguntas, si tienen más preguntas, antes de irnos, por favor, colóquenlas que las voy respondiendo. Pero nada, para yo poder dar una conclusión, ¿ok? Yo como terapeuta ocupacional, yo utilizo cuestionarios, utilizo pruebas estandarizadas. Las pruebas estandarizadas, realmente esas son las que a nosotros como terapeutas nos toca pues aprenderlas, ir a clases y certificarnos para aplicarlas. Estos cuestionarios son como estos que yo les acabo de compartir. Incluso está uno que también es el SPM2, ese también es muy chévere, es otro de los cuestionarios que se pueden utilizar, y está la observación. ¿Sí? Cuando yo evalúo, por ejemplo, yo coloco, bueno, mira, tiene un perfil sensorial
de búsqueda de sensaciones propioceptivas, pero tiene hiperrespuestas táctiles, por ejemplo. Y yo coloco, dependiendo de todo un montón de información que recabé, si eso a mí me lleva a algún patrón de disfunción más profundo, que era un poco el ejemplo que les presentaba en este de acá, porque ya esto sí, ya nos corresponde a nosotros un poco de saber cómo colocarlos dentro de todo, de ese patrón de disfunción final. O sea, yo ahí como terapeuta que maneja estas pruebas estandarizadas, yo puedo colocar si es una somatodispraxia, si es un déficit postural, si es una aversión al movimiento, porque yo lo uno con el perfil sensorial que vamos sacando a través de este tipo de cuestionarios, ¿ok? La observación es también parte importante de lo que yo les decía, como se los decía hace un ratito, o sea, es mirar al niño, por ejemplo, cuando llegan a mi área de trabajo, yo primero los dejo a ver qué hacen, porque claro, es un espacio que tiene mil columpios, tiene escaleras, tiene un montón de cosas que un niño a cualquier edad debería de ir a explorar su espacio de juego, ¿sí? Entonces tengo que ver cómo está interactuando, si interactúa y me da una respuesta adaptativa acorde a la edad, si va a interactuar con los objetos, si de repente vio, no sé, una tarrinita de arroz que yo dejé allí y la tocó y se puso a llorar o la evitó o hizo arcadas, o sea, tengo que mirar todo eso para poder dar esa conclusión. Las evaluaciones sensoriales no son cortas, son largas y me dan pues toda esta información, ¿ok? De allí, de nuevo les dejo el código acá. Déjame ver que dejaron una pregunta. Ok, saludos. Me gustaría que comente sobre la importancia de considerar en las pruebas estandarizadas algunos elementos de contexto, especialmente cuando son las familias quienes evalúan. Algunas pruebas o logros pueden no reflejarse en el momento de la medición por varios factores, pero es posible que al día siguiente sí. Em, Ok, a ver, lo que pasa es que en las pruebas estandarizadas sí efectivamente hay niños que no, ese primer único día no van a darte quizás toda la respuesta concreta o la respuesta real que él maneja, porque es el primer día, está conociendo el espacio, te está conociendo a ti y bueno, es todo nuevo. Pero ahí pues el terapeuta encargado puede considerar cómo hacer también la prueba. O sea, por ejemplo, yo a veces pido a los papás que ingresen porque veo que quizás el niño no está tan cómodo, ya con los papás resulta más fácil. Depende mucho de esa parte. Ahora lo que no entiendo bien es el tema de, especialmente cuando son las familias quienes evalúan. No sé si se refiere a que los papás son los que aplican estos cuestionarios como el que les acabo de dar, porque realmente este cuestionario es de apoyo a esa evaluación de la terapeuta o del terapeuta, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo, terapeuta ocupacional, si yo tengo un niño y la maestra del aula me dice, mira, como tú eres la terapeuta ocupacional, yo llené este cuestionario que aprendí a llenar de Juanito y esta es la información que a mí me dio y presenta estas dificultades en la escuela dentro del salón. A mí esa información me sirve como terapeuta ocupacional para yo compararla dentro de estas pruebas estandarizadas que manejo, que le apliqué al niño y dentro de toda mi planificación de intervención para poder verificar que todo es correcto, ¿sí? Entonces, igual me pasa con los papás. Hay papás que lo llenan y me dan esa información, este, y yo la tengo, pero siempre la voy a comparar con mis observaciones porque o sea, al final dentro de la terapia, yo como terapeuta, como, digamos, especialista en el área, puedo realmente corroborar si la información está bien con lo que estamos observando. No sé si a eso se refería.
Pero sí, incluso estos cuestionarios se les da para que lo puedan llenar porque como padres, como profesores, como cuidadores, han tenido la oportunidad de ver en más momentos a los niños. Entonces, así tal cual como usted lo dice, puede que haya un día que no lo hizo, pero el siguiente sí. Entonces, siempre se va tomando todo eso en cuenta, pero depende mucho también de del terapeuta. Igual recordemos que es complicado, ¿ok? Hay muchos papás que les cuesta a veces, bueno, nada, reconocer un poco que los niños tienen alguna dificultad, o a veces no quieren dar mucha información, no saben cómo llenar este tipo de cuestionario. Entonces es un poquito delicado, pero que cada terapeuta y especialista pues tiene que ir manejando esos casos. ¿Cómo sería la interpretación del informe final? Bueno, como les comentaba, llenar los puntajes. Si nosotros tenemos un niño que en búsqueda está mucho más que los demás, entonces yo probablemente ahí tengo un niño que es muy movido y es un buscador de sensaciones, ¿no? Em, es un buscador de sensaciones. Si yo tengo un niño que evita mucho más que los demás es porque hay cosas que le están molestando, entonces yo puedo colocar en mi interpretación de resultados que Juanito puede tener unas hiperrespuestas porque evita estar en contacto con algunas sensaciones, ¿sí? O si tengo por el contrario un niño muy tranquilo, entonces yo puedo colocar en la parte de registro, que ahí les aparece que el registro que un niño registra menos que los demás, entonces tiene un bajo registro de sensaciones, pueden ser táctiles, auditivas o vestibulares, pero un bajo registro. Eso ahí ya va de la mano con esa nomenclatura ahí al final que les dio. Al final me dice, sí, gracias, por allí va la cosa, es darse un periodo para observar los logros. Lo que pasa es que los logros ya son después de que yo me planteo mis objetivos. Una cosa es evaluar y otra cosa es reevaluar logros, ¿ok? Ahí tenemos que también estar muy atentos porque no es lo mismo. Yo voy a evaluar logros cuando ya yo tengo por lo menos mínimo de 3 a 4 meses que he trabajado con el niño, pero en la evaluación yo tengo que ver lo que hace y lo que no hace el niño para poder generar esos objetivos y plantear, pues, ¿no? Mi plan de tratamiento terapéutico. Entonces, por allí, cuidado con eso. Sí, en lo conductual está en rasgos de lo normal, pero en ciertas cosas sale menos o más que los demás, que no quiere decir que existe algo. Que los demás, que no quiere decir que existe algo. Sí, o sea, ahí eso también es otra de las cosas complejas del procesamiento sensorial. Como cada sentido en el sistema nervioso central tiene sus propias vías de información, puede que un sentido esté por encima y otro sentido está por debajo. Y yo no les hablé para no confundirlos de otra cosa maravillosa que existe en este ámbito de integración sensorial, que son las fluctuaciones. Las fluctuaciones son respuestas sensoriales que pueden cambiar en el mismo momento o luego con alguna sensación. O sea, por ejemplo, Juanito puede que hoy lunes llegó y yo le mostré un arroz y entonces él tocó el arroz y entonces de repente el día de mañana pues ya no quiere tocar el arroz. Y así vamos, ¿no? Entonces, esas fluctuaciones también existen dentro de cada uno de los sistemas sensoriales y hace todavía más complejo la observación, sobre todo, porque la intervención, ahí obviamente entonces también hay que cambiar como en qué momento aplico una estrategia, en qué momento aplico otra, pero sí, sí es bien complejo, ¿ok? Yo puedo tener hiperrespuestas auditivas, pero a nivel táctil tengo un bajo registro, yo puedo tener al mismo tiempo inseguridad gravitacional, que es entonces ese miedo a las alturas, pero puedo entonces ser inquieto porque yo estoy buscando que ese sistema propioceptivo me regule todas estas hipersensibilidades, pero por eso es que si se dan cuenta en ese tipo de cuestionarios, evalúan como que cada sentido, te evalúan como que cada
cada perfil es específicamente como para detallar un poco más, porque de eso depende la intervención. O sea, si yo puedo tener al mismo niño que presenta una hiperrespuesta táctil, pero para la hiperrespuesta táctil yo tengo que aplicar ciertas cosas, pero tiene bajo registro en el vestibular que yo tengo que aplicar entonces otras cosas y uno va entre aplico esto, aplico lo otro, pero dentro de la terapia, ojo, ¿ok? Porque lo que nosotros o la idea de estos encuentros es que yo les dé a ustedes herramientas para aprender a observar un poco más este tipo de conductas, herramientas como para manejar un poco más estas conductas sensoriales dentro del salón o dentro del hogar, pero la terapia es totalmente diferente. ¿Sí? La terapia ya individualizada en un espacio diseñado para eso es muy diferente. De allí entonces nada, espero que les haya gustado el día de hoy, realmente era un poquito más práctico, que pudieran entender. De igual forma, si hay más preguntas, yo creo que por las redes del Kindersariatum pueden dejar algún mensajito, se comunicarán conmigo y se puede seguir respondiendo. Pero ya de aquí la próxima sesión es para ya hablar específicamente de estrategias y herramientas sensoriales dentro de los salones o, o el hogar. ¿Ok? Entonces, muchísimas gracias. Ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy. No sé si la doctora Mónica quiera. Bueno, sí, quería agradecerle a Ariani por este momento tan interactivo, de tanto aprendizaje, agradecerle también a todas las personas que se han conectado y nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y nos vemos el próximo sábado.